corrido mucho, ¿no? Egunon, sail ofizialeko Truman filmaren prentsaurrekoa egitera goaz orain. Prensa de Truman. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial Truman, para lo cual tenemos con nosotros a su director, Cesc Gai, a la productora Marta Esteban y los actores y actriz Ricardo Darín, Javier Cámara y Dolores Fonzi. Por favor, una vez empezada la rueda de prensa, no hagan más fotos, ya hemos tenido un buen fotocall. Y lo que están deseando es tener ya la primera pregunta, que está, por ejemplo, aquí en el medio. Ahí en el medio hay ya una pregunta. Sí. Hola, buenos días. Hola. Bueno, a mí me gustaría saber cómo fue, es una pregunta para Javier Cámara y Ricardo Darín, cómo fue la química que... O sea, ¿cómo habéis logrado desprender esa química que en la pantalla, ¿no? ¿Cómo fueron los ensayos y cómo fue todo el proceso del trabajo? Y luego para Cesc Gai, me gustaría que me confirmaras, bueno, esa impresión que tengo, que es que hablar del cáncer y de las despedidas y el personaje de Truman, que es un poco una excusa, ¿no?, para hablar de la amistad, de las amistades. Y es curioso, yo pensando esta pregunta, diciendo amistades, no sé si es casual lo de las amistades peligrosas, la obra que interpreta Darín. Gracias. Por favor. ¿Tengo que empezar yo? Sí, porque... Pues la química, en mi caso, estaba un poco asustado primero porque no nos conocíamos y porque era un mano a mano toda la película. Y admiro muchísimo a Ricardo, como el resto de los 40 millones de españoles y parte de todos los compañeros de la profesión. Y bueno, pues sabía que no iba a poder mentir como otras veces, porque iba a tener a menos de 50 centímetros a veces o un metro los ojos fantásticos de Ricardo, que son como un escáner. Y pues nada, me preparé mucho, estudié mucho, más que nunca, y lo pasamos de maravilla. Hay algo que es maravilloso en Ricardo, que es cómo genera un ambiente de trabajo muy agradable, muy relajado, muy divertido. Estábamos haciendo un drama o una comedia dramática, no sé cómo la vais a definir, pero lo pasábamos muy bien. Y no sé, ha sido un disfrute para mí, ha sido un viaje precioso esta película, de verdad. Nada, yo lo que te puedo agregar a eso es que con Javier todo es mucho más fácil, siempre. Él habla de mi energía y yo tendría que tomarme todo el resto de la mañana para hablar de la de él. Así que nada, fue amor a primera vista. Ya no sé muy bien lo que me has comentado. Sí, lo de si es una excusa, Truman no, y... Es que lo estamos llevando de a poco a Cesc, sí, porque está medicado. Lo de las amistades peligrosas, la verdad es que no. Queríamos que Ricardo... hablábamos él y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de obra podemos poner? Y nos gustó la idea de un poco como un payaso, ahí, ¿no? Hacer algo de época. No sé por qué caí, pensé en las amistades y la montamos. No tenía más. Sí que es verdad que Truman lo que hace es explicar esta historia a través de una amistad. La podría haber explicado a través de una familia, pero no lo sé. Pensé que una relación aparte entre dos hombres era un vehículo que me permitía equilibrar la parte triste, dramática de esta historia con el humor un poco, ¿no? Bueno, mi enhorabuena tanto a Cesc como a los pedazos de actores que habéis interpretado este Truman. Yo creo que sobre todo estas películas, si funcionan, son sobre todo por los actores, también por el equilibrio, que creo que ahora también comentabas, Cesc. Y yo creo que, y por supuesto Dolores también, no me olvido de ti, que ha tenido que ser, tanto para Ricardo como para Javier, también muy difícil despegarse, ¿no?, de estos personajes, ¿no?, de este parón. Ahora no rodamos, ahora ya se acabó la historia o vamos a descansar, ¿no? Este fuera de cámara, yo creo que de alguna manera también ha tenido que ser complejo, ¿no? Y no sé si os habéis encontrado a lo largo de vuestra carrera papeles tan similares, tan complejos de interpretar, pero quiero que me contéis también un poco cómo ha sido ese fuera de cámara, cómo habéis llevado ese Julián y vuestros papeles y ese Tomás. Siempre difícil.
En eso la vida se parece mucho al cine y viceversa. Es difícil, parece fácil, pero es difícil. Cuando uno tiene entre manos un tema de estas características, de esta profundidad, aunque sea tratado de la forma en que supongo yo lo hemos tratado, es decir, tratando de no exagerar algunas situaciones, es complejo, es difícil, se mueven fibras internas, por lo general dolorosas, y nuestro trabajo es lidiar con eso. Estamos generando una historia de ficción que paradójicamente tiene mucha conexión con cosas que nos han ocurrido, que le ha ocurrido a gente que amamos, a seres queridos. Entonces, permanentemente estás en carne viva, permanentemente todo está a flor de piel. Nos ha pasado con Javier y nos ha pasado con Dolores también, de pronto en forma absolutamente desprevenida, estar sumergidos en una escena, con Cés, no lo voy a nombrar todo el tiempo porque él está siempre. Nos ha pasado que de golpe nos sorprendiera algo que no teníamos planeado, una pausa un poco más larga de lo acordado podía significar que tuviéramos que interrumpir la toma porque se nos llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, tener que lidiar con eso, encontrar el punto para no caer en esa especie de pantano emocional que puede impedirnos seguir adelante y ponernos de pie, fue una tarea en la que contribuimos todos, la energía de cada uno de nosotros, y nos hemos pasado la mayor parte de este rodaje comentándonos a nosotros mismos que difícilmente hayamos recordado un rodaje tan placentero y con tan buena energía como este. Y yo creo que en eso, en base a la experiencia vivida, la razón fundamental por la que eso puede ocurrir es cuando las cosas vienen bajando, digamos, desde su cabeza y su origen, que en este caso es Cesc. También nos íbamos a ver fútbol, fuimos a ver un Barça-Madrid con Ricardo. Buscábamos maneras de aliviar el día a día. Yo puedo decir que ha sido un rodaje muy agradable, porque sabíamos lo que estábamos haciendo, pero a la vez había una muy buena química, ¿no? Dolores llegó a la mitad, cuando ya llevaban ellos 3 semanas muy intensas, ¿no? Apareciste tú. Dolores venía de rodar La Patota. Exacto. Que también se presenta en este festival, ¿no? ¿Verdad? Paulina. Y le dio un aire distinto ¿no? Rompió la pareja, apareció un trío, bueno. Y tuvimos una suerte que fue no buscada, que es que empezamos la película en Ámsterdam con una escena compleja sobre todo entre Ricardo y el actor que hace de su hijo, y eso fue especial, nos unió a todo el equipo de una forma muy positiva. Sí, porque nos permitió ver la historia. Cuando uno está trabajando un material de estas características, es lógico imaginar la intensidad con la que nos intentábamos preparar y todo lo que fueron los días previos de lectura, corrección y demás. Pero haber comenzado en Holanda nos permitió tomar una distancia de la historia que no imaginábamos. Nos permitió visualizarla desde otro ángulo y eso fue muy positivo. Para Cesc Gai, dos cuestiones. ¿Son tan diferentes, has pretendido que sean diferentes, porque el cine tiene grandes, de dos personajes, tiene grandes personajes diferenciados, ¿no? Es que yo al que hace Javier y al que hace Darín no creo que tengan nada en común para tener esa grandiosa amistad, ¿no? Segundo, me parece una película muy de intérpretes. Aparte de Ricardo y de Javier, que destacan porque son los protagonistas, todo el mundo hace un papelón, incluido el perro, y no es por hacer un chiste, porque el perro me ha encantado. Tiene hasta gestos, ¿no? Y eso para ellos. Y a nosotros dos, o sea, Javier Cámara y a Darín, decirles si en estos momentos se echan de menos. Porque la interpretación suele ser creerse el personaje, en este caso el sistema Stanislavski. Lo echo de menos si se llaman diariamente. ahora para quedar, yo qué sé. Sí, y ha sido este reencuentro que estamos teniendo aquí es muy bonito por muchas cosas, pero yo les he echado mucho de menos, mucho, de verdad. O sea, uno acaba una película de estas y te das cuenta que el director se va a Barcelona, que los actores se van a Argentina y que tú te quedas en tu casa, que íbamos caminando al rodaje, porque hemos rodado prácticamente todo en Chamberí, salvo la semana de
de Holanda, y yo he ido andando al rodaje. Hemos comido en los restaurantes donde normalmente comemos, quiero decir, estaba en mi barrio, ¿no?, en Madrid, y entonces se fueron todos y yo me quedé solo y me dio una tristeza enorme. De hecho, creamos un grupo de WhatsApp y les frío, les sigo friendo y dicen, ya cállate ya. Y les insulto porque no me han invitado al estreno a Argentina, porque no me llevan. No, he pedido la nacionalidad argentina, lo estás tramitando. Se le han negado, por supuesto. Porque claro, Ricardo, no hay que olvidar que es español, ¿no? Entonces yo de repente he dicho, quiero lo mismo que tú. Pero están ahí. Sí, yo les echo mucho de menos, mucho. Es que trabajar así es un placer. O sea, cuando tienes delante a dos actores maravillosos, sobre todo, que vas a estar mirando mucho tiempo, tienes a un director que tiene claro lo que quiere, pero que a la vez tiene una goma elástica que permite que en una toma pase lo que dice Ricardo, ¿no? Que pase que de repente esa toma se vaya por otro sitio, por otro lugar, que quizá le sorprenda al director, quizá no sirva, pero de repente te sirve como para vaciar algo que te está presionando desde hace mucho tiempo y que te va a permitir que la siguiente toma lo hagas con otro punto de vista. Cuando pasan esas cosas en el cine es maravilloso porque sabes que tienes el colchón de alguien que está detrás que te va a cuidar mucho, ¿no? Y entonces te puedes permitir que pase lo que tenga que pasar. No tienes ni la prisa del tiempo, ni la prisa de que ese texto... Los textos se pueden decir de muchas formas y cuando se dice acción, el actor empieza a volar y Ricardo, no olvidemos que es piloto de combate. Entonces te lleva a volar muy alto, a la velocidad del sonido. Y más allá. No más fotos durante Es que eres piloto, ¿no? Eres piloto de verdad. Sí. Es que es piloto de verdad, quiero decir. Era una metáfora. Adelante, sí. Hola, buenos días. Presento un periódico árabe que se llama Al-Qosas Árabe. Gracias por llevarnos a los límites del sentimiento humano tan sensible, por dar otra fórmula y significado de la muerte, lo que es preparar a morir, que significa vivir y convivir. Que la muerte es un arma cargada de vida. La primera pregunta al director, ¿cómo ha surgido esta historia? ¿Por qué esta historia? Como para miles de historias has elegido esta historia. Para los actores, para interpretar cómo habéis vivido los roles. Por el guionista, has pensado de mezclar la comedia en plena tragedia. Gracias. Desgraciadamente, como muchos, hay momentos pues que tienes que pasas por una experiencia de acompañar a alguien, ¿no?, en un proceso de enfermedad y de muerte de un ser querido. Y cuando pasé por esta experiencia empecé a escribir más, yo creo, más por terapia que por otra cosa. Empecé a escribir escenas, empecé a escribir diálogos, empecé a escribir lo que sentía, lo que veía. Sobre todo me fascinaba cómo reaccionaba la gente cercana, cómo alguien rechazaba la enfermedad, cómo había mucho humor. Por ejemplo, pues en una visita a una funeraria, ¿no?, que luego ha sido una escena de la película, ¿no? Luego, cuando todo eso pasó y lo guardé en un cajón, hice una pistola, que estaban también Ricardo y Javier ahí, que era una pistola en cada mano, que fue una película un poco más ligera, ¿no?, en todos los sentidos. Y fue después de la pistola que recogí ese material de nuevo y empecé a darle forma y a querer hablar de ello. Y como me dijo el otro día un espectador en Toronto, que venimos del festival, todo el mundo tiene sus muertos. Entonces me gustó mucho la frase, ¿no? Cada uno ahí se vincula, ¿no?, con sus muertos, con sus seres queridos, con sus amigos. Y de ahí nace la película. Igual de querer afrontar eso, de perderle el miedo también. Igual cuando hablas de las cosas pierdes el miedo a ellas un poquito. Yo creo que también necesitaba pasar un poco por ahí. Y luego tuve muy claro, respondiéndote a lo del guión, que a mí los dramas mucho no me gustan, ¿no? Creo que está bien balancear las cosas, equilibrarlas. Siempre creí que había que hacer la película un poco amable, hacer la película... Y ahí hemos estado como funambulistas todos, ¿no? Es decir, pasaban cosas a veces, yo escribiendo y luego rodando, que si frivolizabas demasiado ciertos momentos no estaba bien.
y si nos poníamos demasiado intensos tampoco, ¿no? Se trataba, tuve la sensación de estar todo el rato como cruzando una línea. Y no sé qué os ¿Y cómo te Bueno, no, con respecto, perdón, me quedé un poco colgado. La pregunta concreta era, los roles. Con naturalidad, es decir, no son personajes, a pesar de lo que pueda parecer, demasiado lejanos. El personaje de la película es actor, yo soy actor, es argentino, yo soy argentino. El personaje de la película se va a morir, yo también. Así que encontré muchos puntos en común. Me parece una respuesta maravillosa para que vea. No, nada más que decir. Yo quisiera añadir, ya que está Dolores aquí, igual nadie le pregunta nada, que pero para que durante un tiempo tuve muchos problemas con su personaje porque lo hice español y buscaba una especie de prima lejana de no sé qué y no entendía, y pensaban las actrices que tenemos aquí fantásticas y no acababa, había algo en mí que no me. Luego un día me di cuenta que no, que tenía que ser una actriz argentina, ¿no? Que tenía que ser alguien más vinculado a Ricardo, a haber venido aquí. Por culpa de Leonor Bolding, de Leonor nos conocimos con Dolores en el estreno de Una pistola en cada mano en Argentina y eso nos hizo conocer. Luego la espié por internet, le vi alguna película y luego al final me enteré que era muy buena amiga con Ricardo. Entonces cuando pasan estas cosas ya mi instinto dice por ahí y se vino y ahí está. Hola. Me parece importante destacar que es una película que habla de la libertad, ¿no? Porque, digo, la libertad de cada uno de poder decidir sobre su propia vida, cómo vivir y cómo morir. Y mi personaje, en ese sentido, por supuesto, no comprende la decisión de su primo, se queda sola en el caso de que él deje de existir y todo eso la traumatiza. Todo esto era porque, como el rol. Quiero contestar una pregunta. No, y digo, lo difícil para mí fue más que nada tener que interpretar a alguien que no comprendía la decisión de alguien cercano. Después entendí, igual, digo, y me parece importante el rol del personaje porque cumple la función del que no comprende, digo, desde el público o lo que sea. Y que acompaña a pesar suyo este final o esta manera de ir terminando algo, y lo que cuestan las despedidas y lo que cuesta sostener a alguien querido en ese tránsito final o como sea, sobre todo lo que cuesta comprender al otro en su decisión íntima consigo mismo sobre su propia vida. Y me parece importante la película sobre todo por eso, porque es una enseñanza de cómo uno no puede juzgar al otro en su decisión de cómo vivir y cómo morir, y en definitiva como la libertad que todos deberíamos tener sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Eso. Sí, hola. Usted nos ha acostumbrado, y viene siendo habitual, a que trabaja con un plantel de actores impresionantes siempre en sus películas, ¿no? En esta concretamente es un placer ver desfilar a grandísimos actores que tienen escenas muy pequeñitas, Eduard, Francesc Orella, la gran Susi Sánchez. Como no puede hablar de todos, me gustaría que me hablara usted, Ricardo, y especialmente Javier, porque has trabajado con Natalie Poza en varias ocasiones, cómo fue el trabajo con ella y si se pasaron bien, porque bueno, ella ya sé que la conozco y sé que es encantadora y muy divertida. Con Natalie. Pues con Natalie, sí, nos habíamos conocido con Natalie. Con todos. Es sí. Que realmente es muy difícil decir quién es que no hay nadie mal en esta película. Es que damos la lista de protagonistas, quiero decir, Pedro Casablanc hace un médico, una escena, y Pedro está triunfando ahora mismo con B de Bárcenas y está todo el mundo diciendo que es uno de los
principales nominados al Goya de este año. Quiero decir, Javier Gutiérrez, el día que Cesc habló con él, le dieron la Concha de Plata del año pasado. Sí, es verdad. Natalie Poza, Agatha Roca, o sea, Elvira Mínguez, todos los que están en esta película están maravillosos. Todos hicieron una escena. Eduard Fernández, José Luis Gómez. Sí, o sea, todos, tuvimos Luis mucha Gómez, suerte en poder juntar a todo. Venían un día. Era raro. Yo creo que eso se da por el cariño que todos ellos sienten por Cesc, y porque sin duda al leer el libro y aceptar esta invitación más amistosa que profesional, se deben haber sentido conmovidos por la historia y tuvieron esa generosidad, ¿no? Es decir, grandes actores que, como bien decías recién, vinieron a hacer una escena, y eso se nota, porque si hay algo que salta enseguida en una peli es cuando los secundarios, por llamarlo de alguna forma, personajes que están detrás de los protagonistas, no están exactamente en la misma sintonía. Y en este caso, todos y cada uno de ellos hicieron un aporte maravilloso. Uno no sabe con quién quedarse. Y además hay algo muy curioso en la película, que había algunos actores que recibieron solo su escena y no entendían. Casi todos no entendían qué pasaba, porque evidentemente no se habla directamente de su problema en muchas de las escenas. Natalie, por ejemplo, sabía que era un señor que iba que estaba intentando colocar a su perro para ver si tal, pero no sabía el drama que existía detrás. Entonces, ahí esa sutilidad, todos los actores entraron en ese juego sutil, quiero decir, y te ofreces a decir 10 frases sin tener una escena dramática maravillosa. Y, ¿me entiendes? O sea, hubo mucha generosidad por muchos actores, porque sabían que esa escena pues era compartir con él unas frases y ni siquiera hablar de lo que realmente importaba en la película, ¿no? Sino de repente pasar desapercibidos y ofrecerle a él la posibilidad de disimular sus emociones, de maquillar todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos actores, cuando ya leyeron el guión, dijeron, vale, todos somos instrumentos para ayudarle a él a caminar en la incertidumbre, en el malestar de cómo explicarse, y había muchos que no sabían, ¿no? Entonces eso también me gustó mucho, ¿no? Eso. Entre ellos Natalie, por ejemplo, ¿no? Que no sabe de qué va nada en la película y está ahí. Hola, volviendo al tema del perro, quería saber que siempre es duro trabajar con mascotas. ¿Qué tal fue la experiencia en este caso para Ricardo y para Javier? ¿Y cómo así encontrasteis a Berta, creo, que es el perro del film? Gracias. Troilo se llama. Troilo murió hace 3 meses, desgraciadamente. Y hoy ha venido su hija, se llama Berta, a ver a su padre en la pantalla. Yo no dirigí al perro, lo dirigió Ricardo. No tuve nada que ver, él asumió el rol. Y si hay alguien tiene alguna queja, hablen con él. Y tenemos que hacer humor con esto, porque Ricardo realmente es el amante de los animales. O sea, y con ese perro tuvo una química especialísima. De hecho, yo la primera escena, cuando entra el perro, a mí el perro me daba un poco de miedo, porque es un perro grande. Era un león, era como un león. Sí, un león. Y andaba como un león, ¿sabes? Como en el culito, como un león. Es que hay perritos que los ves por detrás y dices, eso me va a morder mucho. Pero Ricardo tiene una mano especial para todas las mascotas. De hecho, yo me sentí muy bien con Ricardo. Me ponía la comidita en un platito, en el suelo. Fue súper generoso. Sí. Y se ha puesto las gafas porque está emocionado. Pero bueno, esto no lo voy a decir yo. Yo quisiera decir que el perro era un perro trabajador. Era un perro que trabajaba con niños autistas. Es de un Bull Mastiff. Muy paciente, muy tranquilo, y enseguida nos dio una energía adecuada, ¿no? Y tiene una mirada de una tristeza, de una cosa tan bonita. Es como que él sabía todo, ¿sabes? Es como la mirada del perro, porque además hay una cosa muy bonita que la película está contada mucho a través de la mirada del amigo, de mi personaje, y de la mirada del perro, ¿no? Hay muchas miradas del perro que la gente empatiza con esa mirada, porque ese perro tenía una mirada tan bella, tan triste, que era como que el perro entendía todo lo que estaba pasando, ¿no? Y era muy, muy bello. Vamos a dejar de hablar del perro, que vamos a tener... No va a poder hablar, lo conozco. Enhorabuena por este canto a la vida y a la libertad, como os he dicho, este emotivo canto a la vida y a la libertad. Casablanca acababa con el inicio de una profunda amistad. Aquí se nos cuenta el final
de una profunda amistad con ese grupo de actores. Y yo quería preguntarle a Ricardo Darín, bueno, pues sí, argentino, actor, inmortal, como todos, si este papel lo hubiera podido interpretar hace, qué sé yo, 10 o 15 años, o hay que tener también una determinada edad para protagonizarlo, ¿no? Y también tengo curiosidad, ¿por qué Truman, no? Es la bomba final, no sé si está en la asociación, pero ¿por qué el perro se le llama Truman y en la película también? Lo he dicho, enhorabuena. No, eso fue... empezamos, estaba ahí colgada una foto de Truman Capote. Mientras escribía nos gustó el nombre, empezamos a llamarlo así y se quedó y no le dimos más vueltas. En cuanto a Ricardo... No, sí le dieron más vueltas. Él dice, no le dieron más vueltas, pero Ricardo le intentó dar otra vuelta. El perro se llamaba Troilo. Sí, el perro se llamaba... Que es un nombre súper argentino. ¿Y sí o no, Rick? Sí. Bueno. Lo intentamos, pero era inflexible. Truman era Truman. No, perdón, con respecto a la pregunta que me hiciste, las cosas ocurren no por casualidad, perdón que tenga las gafas, pero... hace falta un camino recorrido para abordar ciertos temas. Y es difícil saberlo ya, porque ir para atrás es imposible, pero supongo yo que la reunión de factores que intervienen en la elección de una idea, como ocurrió con Cesc, y la decisión de amigos actores convocados por él para llevar adelante esta historia, tienen que ver con una reunión de caminos recorridos que convergen en un punto y que nos lleva a creer que éramos capaces de ir adelante con una historia de estas características. Por supuesto, es imposible saber si yo hubiese aceptado, me hubiese atrevido a hacer un personaje de estas características hace 15 o 20 años, como decías, pero a lo mejor me hubiese atrevido en su momento y me habría equivocado. En este caso supe que no me equivocaba porque creí entender de qué estaba hablando Cesc al proponer esta historia. Damos por terminada esta reunión. Una pregunta para Cesc Gai. Lo ha comentado un poco Dolores. El tema de la película puede ser la elección, la libertad a la hora de cómo morir, ¿no? Que es un tema muy grave y de eso habla la película, pero no es el tema de la película. No sé si me explico. No sé si tenías miedo a hacer una especie de película de tesis o de defensa de la elección de la libertad a la hora de morir. No, porque como dices tú, nunca me planteé, la película no era eso. Eso era una escena más, algo más que pasa en todo este viaje, ¿no? En todo este camino que uno le lleva hasta morir, ¿no? Y entiendo que uno se pueda plantear eso, ¿no? Cuando ves morir a alguien pasan muchas cosas y entiendo que uno se pueda querer ir antes. De todas formas, y yo tengo que decir una cosa, las películas terminan, pero yo sinceramente, yo no sé lo que hará el personaje de Julián. Yo no sé si se va a atrever a hacer lo que dice que hace. A mí eso es lo que me gusta de las películas. No lo hablamos mucho con Ricardo, pero las películas terminan, luego vete a saber 3 o 4 meses después cómo reacciona él, ¿no? Y eso me parece que está bien. Uno expresa cosas, tiene una voluntad, pero luego la película no ha sido eso, ¿no? No ha contado eso. No, bueno, por otra parte, pero las sentimos así, ¿no? Pero lo interesante también es que yo soy de los que creen que las historias se terminan cuando el espectador las ve. Gracias a tener la libertad, ya que es un término que utilizó Dolores, de poder resignificar cada una de las cosas, sobre todo en el arte, en la cultura, de las que leemos o presenciamos. Y es imposible que en una historia de estas características cada uno de nosotros no tenga algo para aportar como espectador. Ahí es donde creo que se completa la historia. Y en este caso, me parece que una de las libertades precisamente que puede ocurrir es que a pesar de que Cesc no haya deliberadamente buscado una dirección catedrática sobre una tesis sobre cómo encarar ciertos temas, cada uno de nosotros como espectadores tenemos también la libertad de poder resignificar eso y entenderlo y que nos sirva para desarrollar nuestras propias opiniones.
Eso es algo que debemos agradecerle al cine, a la cultura en general, que nos ofrezca esa oportunidad. Hola, bueno, enhorabuena por la película a todos. Gracias, gracias. Yo te iba a preguntar que si tenías perro, pero bueno, ahora ya no hace falta. Como bien decís en la película, yo creo que a Truman le hiciste tu hijo. Ahora ya entiendo mucho más después de esta rueda de prensa. Quería preguntar a Cesc que si has querido también hacer un poco un héroe del personaje principal. Y a ellos dos decirles que no sé si sabéis que vais a generar un problema porque, vamos, merecéis un exequo aquí. Bueno, nunca sería un problema. Antes he dicho que a Ricardo le querían los 40 millones de españoles, pero somos 46 ya, ¿no? Me he dejado 6 fuera, digo, a ver si van a pensar que me estoy dejando a Cataluña fuera o algo. No. O sea, los 46 o 47. Porque dentro de nada, con todos los que vienen, seremos 47... 15.000, 47-15.000. Bueno, voy a responder en catalán, entonces. No, ¿cómo le perdona? Es que todo el rodaje ha sido igual. Bueno, Ricardo ya le he comentado lo de que hizo su hijo a Truman en esta película, que lo ha hecho su hijo. Y que lo entiendo perfectamente. Lo del exequo, que si sabéis que vais a generar un problema porque lo merecéis los dos, y si querías un poco hacer un héroe en el personaje de Julián. Sí. Porque para mí lo es, vamos. Lo que pasa es que el personaje de Julián afronta con coraje. Leí porque no leo yo nunca nada, pero no sé dónde fue, alguien decía, este es un personaje con coraje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque supongo que necesita escribir a alguien que afronta, aparte desde la soledad, es una persona muy sola. Julián está solo, es un argentino que está solo en Madrid, su hijo está en Ámsterdam, por suerte tiene a Truman, por eso. Es una persona valiente, es valiente, ¿no? Coge a su amigo, se lo lleva a la funeraria porque tiene que... sí que es un héroe en ese sentido, ¿no? Ojalá yo tuviera esa valentía cuando me llegue ese momento, no lo sé. Lo escribe un poco desde ese lado, eso es verdad. Yo creo que es un poco como a alguien le gustaría comportarse en esos momentos. O sea, cuando uno ve cómo la gente se pelea por las herencias y cosas de esas, ¿no? Hay muchas películas de ese tipo, de cuando alguien se está poniendo mal y ves que a los hijos pelean, ¿no? Entonces, de repente cuando yo leí esta película dije, mira, esto me va a enseñar un poco a cómo... Creo que a la hora de interpretar, cuando vayamos interpretando, será una lección para que cuando ojalá muy lejos, dentro de mucho tiempo, tenga que enfrentarme a cierto tipo de situaciones, ¿no? Y después también hay como algo como curativo, que a veces no has estado presente cuando tenías que estar presente, y en esta película es tan obligatorio estar presente que no puedes eludir una sola secuencia ni una sola mirada, tienes que estar. Y son 2 chicos, 2 señores, que sabéis que es más complicado para nosotros, y que de repente están poniendo en orden todo, ¿no? Y lo hacen con cierta dignidad y dificultad y sobre todo por parte de mi personaje con mucho respeto, ¿no? Una de las frases más difíciles que me resultó decir en esta película fue yo estaré si él quiere que esté, yo vendré si él quiere que esté. Y dices, ¿cómo se dice eso, no? Entonces fue una de las últimas secuencias que rodamos y ya habíamos trabajado toda la película, ¿no? Pero ojalá cuando nos pase podamos decir este tipo de frases, ¿no? De repente hay alguien que te esté necesitando y digas, si tú quieres que yo esté, yo voy a estar. Estoy en Canadá, pero yo, si me llamas, vengo, ¿no? Entonces, de repente digo, vale, pues esto que te quede grabado, que estas son de las lecciones que te llevas en el cine, que para eso te has dedicado a esta profesión, ¿no? Cuando llegue, acuérdate de esto, ¿no? Entonces, espero que varias frases y varias emociones de esta película nos acompañarán y uno se va haciendo adulto también a través no solo de la vida, sino de lo que va aprendiendo en las películas, ¿no? Y en esta yo me llevo con Ricardo y con Cesc y con Dolores unas cuantas lecciones aprendidas. Y sobre todo a cómo comportarse en un rodaje y a cómo crear un ambiente maravilloso. Y eso se requiere una maestría extra, porque es una energía que tú aportas de más y que a veces no te vuelve. Pero en este caso había una energía aportada por parte de Ricardo esencialmente y ha sido mágico en muchos de los momentos. ¿Qué tal, Ricardo? Soy Gonzalo Hurtado de Cinetoma de México. ¿Cómo estás? Una curiosidad, en entrevistas anteriores tú ya has manifestado tu parecer acerca de Hollywood, que no te atrae,
Y lo que yo quería saber era si esta es la manera como a ti te gusta trabajar fuera de Argentina, en ese tipo de coproducciones donde te sientes más cómodo. Quisiera que nos hables un poquito de eso, por favor. Básicamente lo que a mí me moviliza son las historias. Es decir, si una historia me conmueve, me pone en movimiento, me interesa y me siento parte, aunque luego no trabaje en ella, pero ya me interesa, me llama la atención, me siento magnetizado por eso. Después, lo demás es secundario. No tengo nada en contra de Hollywood. Se ha creado esa especie de idea equivocada, porque he tenido que responder algunas veces preguntas como esta, y entonces, claro, queda la sensación de que soy un anti algo. No soy anti nada. Simplemente las dos pequeñas oportunidades en las que apareció un ofrecimiento, simplemente no me interesó lo que me ofrecían. No es más que eso. Si algún día tuviera la oportunidad o apareciera una historia que me provoque o me produzca, ya no digo lo que me provocó y me produjo Truman, pero algo que me conmueva, probablemente lo analice y si tengo suerte lo podré hacer, pero no tengo nada, absolutamente nada en contra. Yo, en cambio, me gustaría trabajar mucho en Hispanoamérica. México me gusta. Argentina, espero algún día poder visitar el país. Aprovechando esto, me interesa mucho Paraguay, Uruguay, Venezuela. Sobre todo Paraguay. Me interesa mucho Chile. Todo me interesa. El cine hispanoamericano, la sección Horizontes Latinos, me da una rabia porque me voy a rodar una cosa que es una suerte, ¿no? Pero me vería entera la sección Horizontes Latinos. Qué barbaridad de premios, todas las secciones increíble. Y de repente digo, ¿qué está pasando allí? Que nos estamos perdiendo aquí. Menos mal que este festival tiene muchas conexiones con todos esos países. Es una delicia ver lo que está pasando. Y no se olviden ahora de nosotros. Javier, sí, vale, nos olvidamos nosotros de ustedes, pero no se olviden de nosotros. Javier, te quería comentar que en todos estos países está vendida la película y te vamos a mandar a ti. Por favor. Que lo sepas, te vamos a mandar a ti. Australia irá a Cesc. Vaya, me extraña que no vaya Ricardo Darín a toda Hispanoamérica, pero bueno. A Francia no, c'est pas français. Es decir, que quería decir que la película ha sido muy bien recibida, que ventas, que lo lleva Filmax, se ha vendido ya a Francia, Italia, Alemania, a Australia, a Brasil, a México, bueno, Latinoamérica ya está toda, es decir, que Javier podrá viajar este año, llevar la maleta a Cesc, que esto es algo que le gusta a él, y que agradecemos mucho a los medios que se han volcado mucho a la película, que como película que es pequeña, no pequeña de presupuesto, que necesitamos ayuda, pues ha sido apoyada, y en Toronto ha ido maravillosamente, y ahí es donde cerramos pues Francia, Italia, y terminamos Alemania, los países escandinavos. Es decir, que podréis viajar. Esto quería comentar. Hispanoamérica, yo. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.